Bien, chicos, entonces, la última sesión vimos qué es un autómata finito determinista, cómo se puede representar, ¿no? Cómo es la expresión formal para determinar un autómata finito determinista, donde había que definir 5 campos, ¿no? Que son los que vemos ahí. También vimos que a partir de la definición del lenguaje del autómata, bueno, hemos visto que los autómatas son reconocedores del lenguaje y las palabras que forman un lenguaje del autómata se pueden describir de dos maneras, por comprensión y por extensión, ¿no? Entonces, por comprensión, indicando alguna propiedad o característica común que cumplen las palabras del lenguaje del autómata, y por extensión, indicando cada una de las palabras que definirían el autómata, ¿no? Nosotros normalmente vamos a utilizar la forma de expresar un lenguaje a través de comprensión. Entonces también vimos que un autómata se puede representar a través de diagrama de transiciones que tiene cierta simbología que es común, ¿no? Y también a través de una tabla de transiciones. Pues la tabla de transiciones tiene toda la información del autómata finito determinista y al igual que lo que tiene el diagrama de transición. Bien, recuerden que en el caso de un autómata finito determinista, a diferencia de los autómatas finitos no deterministas, los AFD son, digamos, máquinas de estado donde el autómata solamente puede estar en un estado a la vez, ¿no? Esa es la característica principal de los autómatas finitos deterministas. Vimos este ejemplo, ¿no? Vimos palabras que pueden ser aceptadas por el autómata, vimos palabras que también, cuál es la característica común, y a partir de eso definimos el lenguaje que define este autómata. Y también vimos este otro ejemplo de un autómata que acepta palabras que tengan en su formación una subcadena 1-0, ¿no? Entonces lo desarrollamos, eso ya lo hicimos en la clase anterior. Y al final, pues todo nuestro análisis terminaba en encontrar el lenguaje del autómata. Después, acá me planteaban un ejercicio donde tenía que encontrar, bueno, en este caso me daban como ejercicio, me daban el lenguaje del autómata. Entonces, el dato era lo que está acá arriba, ¿no? Y a partir de eso tenía que construir el autómata. Pues lo que tengo que hacer es encontrar aquellas palabras que cumplen esta regla, ¿no? Que en su regla de formación hay un 0-1, donde X y Y son cualquier palabra del alfabeto universal, ¿no? Que justamente está declarado acá, donde sigma es 0 y 1. Entonces, para eso, pues, lo que hacemos es colocamos, bueno, siempre tenemos un estado inicial con sub 0, ¿no? Siempre vamos a tener partir de un estado inicial y tenemos un estado de aceptación, ¿no? Entonces, para llegar a esta aceptación tiene que haber la cadena 0-1. Entonces acá tenemos 0 y 1, esas dos transiciones. Entonces, dado que es un autómata finito determinista, y si estoy en Q sub 0, puede recibir el símbolo 1. Entonces, si llega el símbolo 1, entonces me tengo que quedar en el mismo estado, porque no tengo a dónde saltar, ¿no? Puede ser 1, 1, 1, 1, 1, 1, hasta que venga el primer 0. Si viene el primer 0, entonces aquí estaría esperando que venga el siguiente 1. Si estoy acá y viene un 1,
automáticamente ya estaría saltando al estado final, sin importar lo que viene por delante, ¿no? Esta doble transición del 0 y 1 me indica que me voy a quedar en el estado de aceptación, porque ya para llegar a Q sub 1, pues tuve que haber aceptado en la cadena previa un 0, 1. Si estoy en Q sub 2, digamos, he recibido un 0 y viene otro 0, pues me voy a quedar otra vez en Q sub 2, ¿no? Esperando que venga el 1, ¿no? Entonces, de esa manera, puedo lograr un autómata finito que cumpla este lenguaje, pero acá había otra indicación adicional, ¿no? Usando 3 estados. Y lo expresé de esa manera porque en el ejemplo anterior se resuelve de una manera muy parecida, pero aquí estamos trabajando con 4 estados. Bien, acá viene otro ejemplo. ¿Cómo vamos hasta aquí, Vero? Bien, profesor. Sí, sí lo entendí. ¿Está facilito? A decir verdad, sí. Muy bien. A ver, entonces, aquí tenemos otro ejercicio donde nos dicen diseñar un AFD que acepte un lenguaje. Entonces, ¿cuál es el lenguaje? El lenguaje está compuesto por todas las palabras que tienen un número par de ceros y un número par de unos, ¿no? Entonces, para hacer este ejercicio, vamos a ponerlo por aquí, vamos a comenzar siempre por un estado inicial. Entonces, vamos a dibujar aquí un estado Q sub 0, que va a ser nuestro estado inicial, ¿sí? Ahora, en el estado inicial, dice, W tiene que ser un número par de ceros y un número par de unos, ¿no? Entonces, ¿qué es un número par? Dice, un número par, acá, un número par, un número es par si al dividirlo entre 2 el residuo es 0. Entonces, aquí viene una primera pregunta. Si yo estoy en parto de Q sub 0, significa que todavía no he recibido ninguna cadena. O sea, la cadena lambda, o la palabra lambda, pertenecería al lenguaje. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que lambda es la palabra vacía? Chicos, hay más de 40 cerebros inteligentes detrás de mi computador. Alguno de ustedes deberá contestarme. Entonces, a ver, Luis. Hola, Luis. 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 ¿No está Luis? A ver, ¿qué Luis no? A ver, ¿quién es Luis? Luis Torres. Luis, ¿sí estás presente? Sí, ingeniero, dígame. Sí, justo me había salido, disculpe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bien. Bien. ¿Entendiste mi pregunta o no estabas atento? No, es justo me fui, justo me llamaron. No, Oh, no, no, no entendí. qué casualidad de la vida, ¿no? Bien. A ver, Luis, si me respondes bien, entonces te voy a mandar mis felicitaciones. Y si me respondes mal, entonces voy a colocar una lectura adicional, ¿ya? Una lectura adicional que va a incluirse en la próxima evaluación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Luis? Sí, ingeniero, lo Ya. escucho. Entonces depende de ti si tus compañeros van a hacer una lectura adicional que se va a sumar a la siguiente evaluación, porque nadie quiere responder. Entonces mi pregunta es, ¿lambda pertenecería a ese lenguaje? ¿Sí o no? Según la clase pasada, Lambda sí era
sí pertenecía. Me acuerdo de la clase pasada que había explicado sobre el lambda y tenía que ver con lo del lenguaje. O sea, a ver, estamos en este ejemplo. ¿Lambda pertenece al lenguaje? ¿Sí o no? ¿Sí Sí, o no? A yo ver, creería que sí. ¿sí o no? Creería que sí, ingeniero. Sí, Ujú. seguro. Sí, ingeniero. Sí, muy bien. Claro, porque lambda es la palabra vacía. Entonces se supone que es cero, ¿no? O lambda. Cero entre 2 es cero, el residuo es cero, entonces sí cumpliría. Por lo tanto, Q sub cero, además de estado inicial, tendría que ser estado de aceptación. ¿Qué dice Luis? ¿Sí o no? ¿Podría volver a repetir, profesor? No lo entendí. Allá. Tú me acabas de decir que lambda pertenece al lenguaje de ese autómata. Claro. Por lo tanto, lambda cumple con esa regla. Ujú. Entonces, Q sub cero, que es estado inicial, ¿también debería ser estado de aceptación? ¿Sí o no? Sí, para que cumpla que el residuo sea cero. Sí, ¿no? Entonces, acá sería también un estado de aceptación. Entonces, Luis, digamos que la palabra X, si es lambda, entonces me quedo en Q sub cero y por lo tanto es aceptada. ¿Qué pasa, Luis, si X es igual a 1? Entonces, ¿esa palabra debería ser Mm, aceptada, sí o no? pero no, porque en principio no es par, pues. Claro, 1 es un número, o sea, hay un número de unos impar. Entonces tendría que saltar a otro estado. Vamos a llamarle aquí Q sub 1. Q sub 1. Entonces, si recibo un 1, si recibo un 1, salto a un estado Q sub 1. No. Muy bien. Y Luis, una pregunta. ¿Y si X es 1, 1, 1, 1, cumpliría con la condición del lenguaje? ¿Es 1 1 o es 11? Es 1, 1. Porque Sería acuérdate que se lee, cada claro, símbolo es correcto. independiente. Ujú. O sea, no forman un número decimal, ¿no? Mm. 1 1 entendería que sí es 1. No, claro, no, porque sería A ver, eh, 1, 1 tiene un número par de unos, entonces con claro. el primer 1 salto a Q sub 1 y con el siguiente 1 regreso a Q sub 0, ¿no? Entonces, 1, 1 me vuelve a llevar a Q sub 0 esta aceptación que decía que esta palabra también sería aceptada, ¿no? Ahora, Luis, X es igual a 0. ¿Sería una palabra aceptada o rechazada? Aceptada porque en primer instante el lambda también lo tomamos como cero. No, ojo, lambda no es 0, lambda es la palabra No, pero vacía. claro, pero lo estábamos Y tomando vacío es como... diferente de 0. Este es un símbolo. Aquí hay un 1 o un 0. Ujú. Estos son diferentes. Luis, hola. Ingeniero. Sí, A ver, si X es 0, entonces tendré que saltar a otro estado, ¿no? Entonces aquí voy a llamar, por ejemplo, Q sub 2, ¿no? Entonces Q sub 2 me dice que el número de ceros es impar. Y si es 0, 0, entonces esto sí cumpliría. Tendría que regresar al estado Q sub 0. Bien, ¿qué sucede, por ejemplo, si acá ingresó 001? 001 significa que hay un número par de ceros y un número impar. ¿Eso en cuál de esos estados se cumple o en ninguno de ellos? a ver. 0 0. En Q1 cae. En Q1. A ver, vamos a seguir la secuencia. 001. Muy bien.
caería en Q1. Y si tengo acá X es igual a 1, 0, ¿en cuál estado, a cuál estado llegaría? 1, 0. Sería... Va a otro estado. Tendría que crear otro estado, ¿no? Entonces, este estado sería Q sub 3. Entonces, un 1, acá viene un 0, ¿no? Ahora, si recibo 1, 0 y 0, entonces este 0 me regresa otra vez aquí. Entonces, eso de aquí significa que acá tengo un número par de ceros y un número impar de unos, que sería para Q sub 1. ¿Qué pasaría con X es igual a 0, 1? Este caso me dice que si yo parto de Q sub 0, recibo un 0, llevo a Q sub 2 para el primer 0, y si recibo un 1, entonces ese sería un número impar de ceros y un número impar de unos. Entonces llegaría a Q sub 3. Y si acá recibo un 1, tendría que llegar al estado que tiene un número par de unos y un número impar de ceros, que cumple en ese estado Q sub 2. Pues de esa manera, bueno, los estados están escritos acá, ¿no? Acá fíjense, Q sub 0 representa el número de ceros, dice, es donde el número de ceros, como el número de 1 leídos hasta el momento, es par, quiere decir estoy en el estado inicial. Q sub 1 representa el estado donde el número de ceros leídos hasta el momento es par, pero el número de unos es impar. Q sub 2 es el estado que representa a las cadenas donde el número de unos es par, pero el número de ceros es impar, ¿no? Y Q sub 3 representa a las cadenas que tienen un número impar de unos y de ceros. Entonces, cada estado, vemos aquí, representa a un conjunto de cadenas, ¿no? A un conjunto de cadenas. En este caso, 0, 1, 1 estaría representando el estado Q sub 2 porque tiene un número impar de ceros y un número par de unos. Entonces, espero que esto sea igual. Bien. Ahora, ya que tenemos este diagrama de transiciones, podemos construir la tabla de transiciones, ¿no? La tabla de transiciones, recuerden, ya que tengo 4 estados, colocamos Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3 en esta columna. Le voy a colocar una flechita al estado inicial y también un asterisco al estado de aceptación, que en este caso corresponde al mismo estado. Aquí vamos a colocar cada uno de los símbolos de entrada. Entonces, si estoy en Q sub 0 y recibo un 0 y sale un 0, bajo o cambio el estado Q sub 2. Si estoy en Q sub 0 y se lee un 1 en la entrada, cambio a Q sub 1, ¿no? Si estoy en Q sub 1 y se recibe un 0, cambio a Q sub 3. Y si estoy en Q sub 1 y cambio un 1, me voy a Q sub 0. Entonces, estoy siguiendo las transiciones. Entonces, ya aquí tenemos el diagrama de transiciones, la tabla de transiciones y tenemos el lenguaje del autómata y el significado de cada uno de los estados. Bien, vamos a ver ahora una definición que se llama la función de transición extendida. Bien, entonces, ¿qué es la función de transición extendida? Lo voy a explicar aquí. Voy a subir esto un poquito. Bien, cuando nosotros decíamos que una función de transición delta desde Q, A
es igual a P. Lo que estamos diciendo es que si estoy en el estado Q y recibo un símbolo A, voy a llegar al estado P. Esta es la simbología utilizada para esta transición, en el cual parto de un estado Q, recibo un símbolo A, ¿no? Y ese sería el estado a donde se está llegando. Pero ¿qué sucede si A ya no es solamente un símbolo, sino es una palabra? Recuerden que las palabras están formadas por varios símbolos. Entonces ahora definimos la función de transición extendida, ¿no? Que sería así. La función de transición extendida, ¿no? Es lo siguiente. La función de transición extendida, pero ahora se coloca acá un asterisco, de Q, W es igual a P, donde W ya no es un símbolo, sino es una palabra que puede estar formado por muchos símbolos. Y esto estaría simbolizando lo siguiente, que partiendo del estado Q, ¿no? Para llegar al estado P, tiene que entrar las palabras W. ¿Sí? ¿Se entiende? Angie Ortiz. Sí, ingeniero, todo claro. Perfecto, gracias. Entonces dice, un lenguaje de un AFD es un conjunto de todas las cadenas o palabras que dan lugar a una secuencia de transiciones desde el estado inicial hasta el estado de aceptación. Entonces ahí dice, se define la función de transición extendida, ¿no? Obviamente, el epsilon habíamos dicho que es la otra forma de representar el lambda. Entonces, la función de transición extendida, partiendo de Q para el estado vacío, se cumple que es Q. Eso es obvio, ¿no? Y acá, lo que me está diciendo es que la función de transición de extendida, miren, acá hay una palabra, XA, ¿no? XA, donde X es otra palabra, otra cadena, y A es un símbolo. Entonces, la función de transición extendida partiendo de Q para W es equivalente a la función de transición. Recuerden que eso de acá sería el estado previo antes de llegar a P, ¿no? Con el símbolo A, porque A es la última cadena. Entonces, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, sino que es como decir, antes de llegar al estado final, pues hay un estado previo, llegó ese estado previo y después viene el último símbolo. Entonces, a partir de ahí se define el lenguaje del autómata de la siguiente manera, siendo el autómata A, entonces el lenguaje del autómata se define de la siguiente manera, ¿no? Son todas las palabras W, tales que la función de transición extendida, partiendo del estado inicial Q sub 0, para todas las palabras W, van a llegar a un estado que pertenece a F, donde F, recuerden, es un estado de aceptación. O sea, F es un conjunto de estados de aceptación, no necesariamente es uno, pero basta que llegue a alguno de esos estados para que la palabra sea aceptada y por lo tanto pertenece al lenguaje. Entonces, es decir, que el lenguaje es el conjunto de cadenas W que parten del estado inicial Q sub 0, que terminan en uno de los estados de aceptación. Si el lenguaje del autómata es L, para un determinado autómata finito, entonces se dice que es un lenguaje regular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los autómatas finitos deterministas aceptan lenguajes regulares, ¿no? Esa es otra definición que estamos viendo hasta acá. Ahora vamos a ver cómo esto se puede programar, ¿no? La programación es bastante sencilla. Como les decía, yo aquí estoy haciendo un ejemplo en lenguaje
en lenguaje C++, ¿no? Pero esto se puede hacer para cualquier otro lenguaje. En alguna evaluación les preguntaré o les pediré que ustedes programen esto en el lenguaje que mejor dominen. Y por lo que vi la última vez, me parece que la mayoría escogió entre C# o Java, me parece. A ver, aquí tenemos un lenguaje, a ver, un voluntario. Un voluntario, chicos. ¿Voluntario o voluntaria? Voy a hacer una pregunta muy sencilla nada más. Si no hay voluntarios... ¿Hola? ¿El lenguaje va a preguntar? No, todavía no tengo la pregunta. ¿Tu nombre es? Bejarano. Bejarano, pero tu nombre es? Juan. 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 Excelente, Juan. Gracias por participar, Juan. A ver, mira el diagrama de transiciones y si yo te pregunto cuál sería el lenguaje, ¿cómo lo definirías? El lenguaje de programación, C++. No, no sé más, no. Acuérdate que este es un autómata finito determinista, ¿no? Ya. Un F. Y te acuerdas que los AFD aceptan lenguajes regulares, lo acabo de decir. Entonces, si yo te pregunto, no estoy hablando del lenguaje de programación, estoy hablando del lenguaje del autómata. Entonces, si yo te pregunto, a ver, ¿cuál sería el lenguaje de este autómata? Hay que mirarlo y ver qué palabras acepta. Binario. No, ese sería el alfabeto. Ah, ok. ¿Alguien lo puede ayudar a Juan? A ver, si no voy a preguntar yo. Patti. Sería... Patti, ¿estás ahí? Hola. ¿Acepta palabras de ceros y unos? No, o sea, a ver, se supone que el alfabeto es de ceros y unos. Obviamente las palabras están formadas por ceros y unos. Pero ¿cuál es la regla o cuál es la característica o cuál es la propiedad de las palabras que acepta, del lenguaje que acepta este autómata? ¿Lenguaje determinista no era ingeniero? No, es un autómata finito determinista, pero el lenguaje, a ver chicos, se olvidaron ya, lo acabo de ver hace 5 segundos. A ver, el lenguaje, por ejemplo, cuando definimos un lenguaje, lo definíamos así, ¿no? Esta es una forma de expresar el lenguaje. No todas las palabras que pertenecen al lenguaje universal, tal vez que las palabras tienen un número par de ceros y un número par de unos, ¿no? Esa sería una forma de expresar un lenguaje por comprensión, ¿no? Entonces creo que lo que debí preguntar a Juan es, a ver, ¿cómo sería la expresión del lenguaje por comprensión? Es muy sencillo. A ver, ¿qué palabras aceptaría Juan? Palabras conformadas por ceros y unos. No, los ceros y unos hacen referencia al alfabeto, ¿verdad? Okay. Entonces, si yo te pregunto, por ejemplo, Juan, ¿esta cadena sería aceptada? A ver, disculpe, no. Creo que se ha Acá. friseado la pantalla. ¿Está congelada? Hola. Chicos, ¿me ayudan? A ver. El lambda. Lambda. El lambda, sí, el lambda es el vacío, claro. Sí es aceptada. Sí, Esta es palabra aceptada. 0, 0, ¿es aceptada? También. También es aceptada. Esta palabra 0, 1, 0, 1, 0. También sería aceptada. ¿Sí? ¿Seguro? 0, 0, 0. Sí. ¿Sí? ¿Tú qué dices, Vero? Sería rechazada. Termina Sería en rechazada, SOA. ¿no?
Pero termina en Q1, sí. Claro, a ver, vamos a detener. Este autómata solamente acepta palabras que tienen número par de ceros, ¿no? Entonces, podemos decir que el lenguaje de ese autómata, L, del autómata es igual a todas las palabras W, tales que W pertenece a sin asterisco, ¿no? Y W tiene número par de ceros. Número par de ceros, ¿no? Entonces, todas las palabras que tengan número par de ceros son aceptadas por ese autómata. Bien, ahora vamos a ver cómo se programa. ¿Ya? Este es un ejemplo y este ejemplo se puede replicar exactamente en cualquier lenguaje. Bueno, en lenguaje C++, hay esta instrucción que permite usar pues las instrucciones del lenguaje C, ¿no? Esto es parte de una cabecera. Acá tengo la función principal y acá estoy definiendo una cadena, un string, a cual estoy llamando cadena. O sea, cadena va a ser lo que reciba el autómata, ¿no? Por ejemplo, el 0, 0, 1, 0, 1, todo eso va a ser la cadena. Acá tenemos un while infinito que comienza aquí y termina acá. Termina acá, ¿no? Todo esto es un while infinito. Aquí va a aparecer un mensaje en la consola que dice ingrese una cadena de ceros y unos, ¿no? Y con esta función se lee lo que se escribió en el teclado y se asigna al string cadena. Entonces, cadena hasta aquí va a tener lo que el usuario ha ingresado por teclado. Bien, aquí tengo dos estados. El estado inicial, voy a llamarle, creo una variable inicio que vale 1, ¿no? Este sería el estado 1, aquí lo voy a llamar 1. Y aquí le voy a llamar 2, ¿no? Entonces, aquí veo que inicio, el estado inicial es 1 y el estado de aceptación también es 1, ¿no? Después, también aquí digo estado. Estado va a ser una variable que va a ir cambiando de acuerdo a la transición. Inicialmente va a ser igual a inicio, o sea, el estado inicial es 1. Acá hay una variable, una bandera, un flag, que me va a servir para saber si ya se leyeron cada uno de los símbolos de la cadena. Entonces, lo que va a hacer el autómata, lo que va a hacer el programa en primer lugar, por ejemplo, cuando tengamos la cadena 0, 1, 0, 0, 1, 0, por ejemplo, lo que va a determinar es el tamaño de la cadena. El tamaño de la cadena en este caso vale 6, ¿no? 6. Entonces lo que va a hacer es, va a leer cada uno de los símbolos de la cadena. Primero lee esto y de acuerdo al estado en que se encuentre, saltará a otro estado. Después va a leer este símbolo y de acuerdo al estado que se encuentre, cambiará a otro estado. Y así va a leer cada uno de los símbolos de la cadena hasta llegar al último símbolo. Bien, entonces, acá tenemos un contador, ¿no? Un contador. Si el tamaño de la cadena, por ejemplo, en este caso, el tamaño es 6, pues recuerden que cuando uno manipula cadenas, el primer índice de esta cadena vale 0, y esto sería 6 menos 1, o sea, el tamaño de la cadena menos 1, va de 0 a 5 en este caso, porque voy a hacer un barrido de cada uno de los símbolos de la cadena. Bien, eso no lo explico porque ustedes me imagino que lo deben saber, ¿no? En cualquier lenguaje de programación lo deben haber hecho. Acá tenemos un while que va a ejecutar esto. Dice fin, si fin es igual a false. Entonces, fin es igual a false, obviamente es verdadero porque así lo definí inicialmente. Entonces, acá pregunto, ¿no? Fíjense,
lo que estoy preguntando acá es si el contador que inicialmente vale 0 ya llegó al final de la cadena. O sea, esto va a ser un barrido símbolo por símbolo hasta que el contador llegue al final de la cadena. Cuando llegó al final de la cadena, entonces, aquí lo que hacemos es cambiamos el estado de la variable fin a true y por lo tanto este while terminará, ¿no? Porque acá hay una instrucción break. Bien, como esto no se cumple porque recién estamos evaluando la cadena, entonces se evalúa el primer símbolo leído. Si estoy en el estado 1, o sea, a esto le estoy en el estado 1, y miren, acá voy a leer el símbolo, ¿no? Si el símbolo leído es igual a 1, al char 1, entonces me quedo en el estado 1. Fíjense que esta línea que estoy marcando aquí, corresponde a esta transición, ¿no? Corresponde a esta transición, ¿no? Si estoy en el estado 1, y lo voy a colocar de otro color, estoy en el estado 1, ese es el estado 1, y este es el estado 2, así lo estoy llamando en mi programa. Entonces, si estoy en el estado 1, y el símbolo leído es 1, entonces me quedo en el estado 1. Si estoy en el estado 1 y el símbolo leído es 0, entonces cambio el estado 2. O sea, si el símbolo leído es 0, cambio el estado 2, ¿no? Entonces, con eso, fíjense que estoy declarando las transiciones de este estado 1. Una vez que se ha leído el símbolo, entonces voy a incrementar el contador para leer el siguiente símbolo y aplico la función continuo para que vuelva a ejecutarse este while. Si estoy en el estado 2, en caso que si estoy en el estado 2, ¿qué ocurre? Al leer el símbolo, si el símbolo leído es 1, entonces me quedo en el estado 2. ¿No? Acá, si el símbolo leído es 0, me voy al estado 1. Entonces, aquí estoy indicando las transiciones. ¿De acuerdo? Incremento el valor del contador para leer el siguiente símbolo y continúo para leer la siguiente cadena. Esto va a seguir cambiando de estados. O sea, aquí lo que interesa es saber a cuál estado llegó, porque eso va a estar saltando entre los estados. Cuando termina de leerse toda la cadena, entonces el while va a terminar y por lo tanto, lo que me interesa saber ahora es el estado final. Y lo que quiero comprobar si el estado final es igual al estado de aceptación. Entonces, si el estado, recuerden que esto va cambiando, cuando termina la cadena yo no sé en cuál estado quedó, pero si el estado es igual al estado aceptado, donde aceptado lo definí como 1, porque 1 es el estado de aceptación, entonces aquí se imprime la cadena es aceptada. Y si el símbolo leído no es esta, entonces la cadena es rechazada. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de cómo se podría programar un autómata finito. Bueno, en este caso es un autómata bastante sencillo, que tiene 2 estados, pero si tuviese más estados, sencillamente tendríamos que agregarle acá más if, ¿no? Estado 1, estado 2, estado 3, estado 4, lo que sea. Acá arriba tendría que definir cuál es el estado inicial, cuál es su aceptación, y de ahí el programa es básicamente el mismo, no cambia, ¿no? El programa va a ir actuando de acuerdo a la cadena ingresada. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Patti, ¿te encuentras ahí? Es un rato te llamé. O ya se retiró. Ahí está, Patricia Zamora. Sí, dime, Juan. ¿Usted puso C++ por comodidad o por algún motivo en específico? Por comodidad, porque pudo haber sido cualquier lenguaje. Entonces, en realidad pudo haber sido cualquier lenguaje. De repente yo estoy más familiarizado con C++, pero si alguien está más familiarizado con Java, lo puede hacer exactamente igual.
en Java se pueden leer cadenas y se pueden determinar tamaño de cadenas, ¿no? Entonces, eso depende de ustedes, ¿no? Por eso yo les dije en la clase anterior que el lenguaje de programación que ustedes utilicen para la programación de los autómatas solamente dependerá de lo que ustedes están más familiarizados. Al final, lo que interesa es el algoritmo. ¿De acuerdo, Juan? Ok, gracias, ingeniero. Bien, chicos. Bueno, este es un ejemplo. Voy a ver si lo ejecutamos aquí. Me parece que lo tengo acá. Me parece que es este. Aquí está. Ingresé una cadena de ceros y unos, entonces ingreso a la cadena 0, 0 y me dice que la cadena es aceptada, ¿no? 0, 0, 1, 1, 0, la cadena es rechazada, ¿no? Coloco 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, una cadena mucho más larga que ya es mucho más difícil de evaluar, ¿no? Y entonces me dice que es rechazada, ¿no? Aquí, a ver, es rechazada, es rechazada en 3 unos, es aceptada, y así el programa ya está ejecutándose. Bien. Ahora vamos a evaluar otro ejemplo. Aquí tenemos un autómata finito determinista que determina si un número tiene parte decimal, ¿no? Determine si un número tiene parte decimal. Acá determina si un AFD que tiene si un número tiene parte decimal. Entonces, digamos que vamos a evaluar una cadena y quiero saber si ese número tiene parte decimal y después a partir de este ejercicio hacemos una variación para saber también si es entero. ¿Cuándo un número tiene parte decimal? Por ejemplo, a ver, aquí usamos un bloc de notas. El símbolo 0,0.23. Esto sería aceptado porque sí tiene parte decimal. Este número no sería aceptado porque no tiene parte decimal. Este número, ahí vamos a colocar ejemplos de cadenas aceptadas. Ejemplo de cadenas aceptadas. Para este autómata que tiene parte decimal, podría ser menos 5.689, ¿no? Otro ejemplo, más 785.1. Otro ejemplo, 41.35, por decir. Otro ejemplo, 3.1416, ¿no? Son ejemplos de cadenas que son aceptadas y que están bien escritas porque tienen parte decimal. Acá tendremos ahora ejemplos de cadenas rechazadas. El número 89 sería rechazado porque no tiene parte decimal. O el número, o cadenas que estén mal escritas, ¿no? Por ejemplo, punto 85. ¿No? Punto 85 está mal escrito porque los números no pueden comenzar con un punto. O de repente, esta cadena, ¿no? Alguien escribió esto, más 996.32 menos, ¿no?
Entonces, eso está mal escrito. Entonces, el autómata lo tendría que rechazar. O, por ejemplo, 42 más punto 50, no sé, ese número. Entonces, aquí vemos ejemplos de cadenas que deberían ser aceptadas y también cadenas que deberían ser rechazadas por el autómata. Bien, ¿se entiende hasta aquí, chicos? Hola, ¿están ahí? Richard, Sí, profesor. ¿sí? Sí, ingeniero. ¿Se entiende, Richard, lo que queremos hacer? ¿O no tanto? A ver, creo que no me gusta ese silencio. A ver, vamos a preguntarle, a ver, Renzo Salinas. Renzo, ¿estás ahí? Sí, ingeniero. Bien. ¿Se entiende lo que vamos a hacer acá? ¿Entiendes lo que queremos hacer? Am, es- Sinceramente, entendí en parte porque tengo problemas de internet desde ayer y se me laguea el video, la imagen. Pero sí, en parte sí entendí. Igual Ya. después iba a repasar su clase. Ok, una Una pregunta. repetición. ¿Solamente su compañero tiene ese problema o todos? De repente es mi señal. Ah, no, ya Pero, me confirmaron en otras clases, sí soy yo. ya. Es tu señal. Pero, ¿tú lo ves bien? Sí, profesor, yo lo veo bien. ¿Sí? Adelita, Sí. delegada. Profesor, sí. Ya. Bueno, a ver, entonces vamos a definir aquí primero el autómata. Entonces, en este caso, el autómata va a tener estos estados. Partimos de un estado inicial, que estoy llamando el estado A, ¿no? Entonces, si el símbolo comienza con un punto, automáticamente yo le dije que el punto debería ser rechazado. O sea, cualquier cadena o símbolo que viene después del punto va a terminar en un estado, en este caso, de rechazo. F es un estado de rechazo. ¿Y por qué es un estado de rechazo? Porque es un estado que si yo llego a F, miren, no tengo cómo salir. Entonces, si comienza con punto, automáticamente sale o llega al estado de rechazo. A ver, si yo tengo, por ejemplo, la cadena, vamos a colocar aquí una cadena aceptada. 17.42, ¿no? Entonces, el 1, si estoy en A y viene un 1, voy a saltar a C. Porque en esta transición, cualquier letra, cualquier símbolo numérico del 0 al 9 me va a llevar al estado C. Entonces, este 1 me lleva al estado C. Este 7 es un símbolo numérico del 0 al 9. Me quedo en el estado C, del 0 al 9. Entonces, esta parte de aquí me está indicando, o el estado C me está indicando la parte entera, ¿no? El estado C es la parte entera. Pero el número podría comenzar también con un menos, ¿no? Menos 17.42. Entonces, si es menos 17.42, entonces el menos me lleva primero al estado C, al estado B. Entonces, el estado B, si recibe un menos o un más, viene aquí. Y después, cuando vienen los números, salta nuevamente al estado C. Entonces, aquí ya podemos ver que hay estados que cumplen que sirven para ciertas situaciones. Por ejemplo, el estado C me indica que está ingresando una parte numérica entera. El símbolo B me indica que ha ingresado un signo, ¿no? Después del estado C, yo debería estar esperando un punto. Entonces, ese punto, miren, me genera una transición desde el estado C hacia el estado D, ¿no? Y aquí yo estaría esperando que venga otros números, pero que ya pertenecerían a la parte decimal.
que sería el salto hacia el estado E. Entonces, el estado E me indica que el número ha llegado satisfactoriamente a través de un camino que lleva a que el número tenga una parte decimal y que esté correctamente escrito. Entonces, cualquier número que venga por aquí, bueno, va a estar acá. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si si llego en B y hay dos símbolos dos signos, sea menos, menos, más o punto, me va a llevar al estado de rechazo. Aquí también, si estoy en C y viene un signo que no corresponde, todo lo que no correspondería me lo llevo al estado de rechazo. Bien, entonces, a ver, los caminos que debería seguir el autómata para llegar correctamente a E, primero viene por aquí, viene por acá, viene por aquí y viene por acá. Ahora, ya que nosotros hemos dibujado este diagrama de transiciones, que me indica los números que tienen parte decimal y que son correctamente escritos, para definir el autómata, ahora tendría que declarar los estados acá. Recuerden que este es Q, todos los estados del autómata. Acá tendría que colocar todos los símbolos, el alfabeto. La función de transición está dada por el diagrama de transición o por la tabla de transición, que lo vamos a dibujar acá. El estado inicial, y en este caso tenemos el estado de aceptación, que sería el estado E. La función de transición la podemos colocar como una tabla. Aquí colocamos los 6 estados, A, B, C, D, E, F. La flechita con el estado inicial, el asterisco con el estado E. Y aquí, bueno, a los símbolos menos y más, a los signos, lo estoy agrupando en esta misma columna, o sea, independientemente que sea menos o más, lo voy a colocar aquí. Entonces aquí voy colocando a dónde está llegando las transiciones a partir de estos estados. Lo mismo para estos símbolos de 0 a 9 y lo mismo para el punto. Bien, aquí hay algo que faltaría. A ver, el alumno o alumna que me dice qué falta, le voy a subir 2 puntos o 3 puntos en la próxima evaluación. ¿Qué faltaría? Acá falta algo. Falta dibujar algo. El que me dice le voy a dar 3 puntos en la siguiente evaluación. Escribir ¿Escribir la expresión? No, no, no. A ver, en el gráfico. Falta algo en el gráfico. Ah, ok. Voy a esperar 30 segundos. Bien, ya pasaron los 30 segundos. Bueno, lo que faltaría acá es lo siguiente. Esto me falta corregir, en realidad sería un error que hay que corregirlo. Si estoy en F, imagínense que comenzó con un punto, ¿no? La cadena comenzó con un punto. Y después viene un 5, ¿no? Entonces, un punto y un 5 se supone que debería ser rechazado, ¿no? Entonces, ¿a dónde me lleva ese punto 5? El punto primero me lleva a F. Estoy en F. Y si entra un 5, ¿hay alguna transición que me dice a dónde tengo que saltar? No. Entonces, lo que tendría que agregar acá es una transición que me va a devolver, me va a dejar en el estado F. Y aquí voy a colocar, a ver, si acá entra un punto, entra un signo menos, entra un signo más, o entra cualquier número del 0 al 9, ¿no? Entonces, esto me deja en estado F, ¿no? Faltaría esa transición. ¿Y esto cómo se va a ver reflejado en la tabla de transición?
Si estoy en F y recibo un signo menos o más, entonces me tengo que quedar en F. Si estoy en F y recibo un símbolo entre 0 y 9, me tengo que quedar en F. Y si estoy en F y recibo un punto, me tengo que quedar en F. ¿No? Entonces habría que hacer esa corrección. Ya, terminando la clase lo voy a hacer. Bien, entonces ahora, miren, primero comenzamos a partir de un dibujo. El dibujo me fue indicando cómo debería ir los caminos. Es como hacer un diagrama de flujo, ¿no? Es como hacer un diagrama de flujo, y a partir de esto ya puedo llegar al programa, ¿no? Entonces, a ver, brevemente vamos a revisarlo. A ver, aquí tengo, ahora mi cadena se va a llamar input. Solo una pregunta. Sí. Disculpe, por favor. la interrupción. Por supuesto. ¿Con quién hablo? Richard Miguel. Sí, Richard. Sí, tengo una duda acerca de lo que acaba de mencionar del estado de rechazo de F. Ya. Sí. O sea, ya se supone o venimos con una premisa de que el estado de rechazo es F y el hacer la transición sobre el mismo estado no sería una redundancia, por decir algo. O Ya. sea, me refiero sobre todo porque en esa transición estamos evaluando todos los valores que se encuentran dentro del lenguaje. Entonces, si ya es un estado de rechazo, cualquier valor que le pongamos en esa transición siempre va a ser o va a terminar en el estado de rechazo. Correcto, te entiendo perfectamente. A ver, Richard, quiero ver si te puedo explicar y me dejo entender. A ver, voy a usar acá un ejemplo. Se supone que un autómata finito determinista, ¿no? Y la pregunta que tú has hecho está súper bien. Un autómata finito determinista me dice que siempre el autómata tiene que estar en un estado, ¿no? Siempre el autómata tiene que estar en un estado. Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, si vamos a ver un ejemplo cualquiera. Estoy en Q sub 0 y donde mi alfabeto es A, B, ¿no? Y acá tengo un estado Q sub 1 y acá tengo un estado Q sub 2. Y en este caso, mi estado Q sub 2 es un estado de aceptación. Entonces, si estoy en Q sub 0, me dice lo siguiente. Voy a cambiar de plumón porque ya no escribe mucho. Entonces, estoy en Q sub 0 y recibo una A, por ejemplo, acá me dicen que me quedo. Es un ejemplo nada más. Y si recibo una B, salto a Q sub 1, ¿no? Si estoy en Q sub 1 y recibo una A, por ejemplo, me dicen que regreso para acá. Una, no, estoy colocando así al azar. Y si recibo una B, me voy a Q sub 2. ¿No? Estoy en Q sub 2 y recibo una B, me quedo aquí. Y si recibo una A, regreso para acá. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este FD? Siempre el estado va a estar siempre el autómata va a estar en un estado. O sea, parto de aquí y evalúo una cadena como A, B, B, A. Lo digo, A, B, B, A. Esto me lleva a Q sub 1. O sea, quiere decir lo siguiente, que partiendo de Q sub 0 y recibiendo la palabra W, entonces voy a llegar a Q sub 1. ¿Hasta ahí cómo vamos, Richard? Sí, de acuerdo. Ya, correcto. Entonces, ¿qué pasa ahora regresando al ejemplo del estado F? En el ejemplo del estado F, yo tengo, por ejemplo, 4 flechitas que están llegando, ¿no?
Por un lado, si recibo un punto, llego al estado F. Si recibo un signo más o un signo menos, llego al estado F. Por acá también un más menos recibo el estado F. Bueno, tengo así estas flechitas, ¿no? Entonces, digamos que yo llegué al estado F, evalúo la cadena punto 5. Entonces, del estado A llegué al estado F, porque este punto me llevó para acá. Pero si estoy en F y recibo un 5, tiene que haber alguna transición. O sea, si estoy en F y recibo un 5, ¿a dónde salto? ¿A dónde me lleva transición? No hay, ¿no? Si no hay transición, entonces quiere decir que llegaría a un estado vacío. No sé si me deja entender. Sí, está bien. O sea, no hay ningún salto. Entonces, para que cumpla con la condición de que el autómata tiene que estar en un estado, entonces digo, bueno, yo sé que debería quedarse en F. Entonces, si yo llegué acá, cualquier símbolo del alfabeto me debe llevar a este mismo estado. Con eso ya, digamos que cumpliría que si viene el 5, pues me vuelvo a quedar en estado F. Porque si no, entraría a una palabra vacía, ¿no? Sí, de acuerdo. Ok, excelente. Sí, es una muy buena observación y en realidad es un error que yo haya obviado esta transición. Ingeniero, Pero, una consulta sí, aparte. En la parte de programación, si llegamos a un estado F que no puede volver a otro estado, ¿estaría mal poner dentro del if un break? ya. Claro, lo que pasa es que ahora se ve lo importante. ¿Por qué es esto? Porque cuando ustedes hacen un programa, por ejemplo, en el programa tiene que estar bien declarado a qué estado vas a saltar. O sea, si yo no hago esta corrección, entonces cuando yo comienzo a hacer mi programa, yo debería decir a dónde va a quedar. O sea, en qué estado debe quedar. Acuérdate que cuando termina el while, yo tengo que saber si queda en el estado A, en el estado B, C, D, E o F. Entonces, yo lo quiero programar de esta manera como estaba antes de esta transición. Entonces digo, a ver, si llego a F y viene un 5, ¿a dónde me voy? ¿Cómo lo programo? No se puede programar. O sea, No, pero que acabe el programa. o sea, una vez que llega al estado F, termino la cadena y que salga rechazo. Sí, pero lo correcto, o sea, pero estaríamos hablando, por ejemplo, lo que tú dices es correcto, es correcto. Si acá pongo punto 5, 8, 9, 4, entonces automáticamente el llegar al punto, llega al rechazo y ya no va a leer esto, ¿no? Claro. ¿No? Pero creo que lo correcto sería que sí lea esto, ¿no? Que evalúe ya, obviamente llegó al estado F, no va a poder salir de ese estado, igual me va a dejar en estado F, pero por lo menos a lo que te decía es que ya cumple esta condición, ¿no? El autómata tiene que estar en un estado. Entonces, en la parte de programación tengo que poner, si sale algo así, tengo que poner que lea todos los dígitos. Sí, tiene que leer todos los dígitos, efectivamente. Ingeniero, está bien. Gracias. Excelente, muy bien, muy bien. Me gustaron las preguntas. Perdón, disculpe. Les voy a dejar una tarea en un momento para que esto lo lleven a aplicarlo en algo un poco más concreto, ¿ya? Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Miren, mi cadena se llama input en este caso. No, acá mando un mensaje. El mensaje es: el programa determina si el número tiene parte decimal. El alfabeto está formado por esto de aquí, ¿no? Ingreso un número, acá se lee la cadena, se guarda en input, defino cuál es el estado inicio, es A, ¿no? Defino cuál es el estado de aceptación en estado de. Creo que la palabra correcta para final debería ser aceptación. Yo volvería a cambiar el programa y acá en lugar de final le pondría aceptado, ¿no? Inicio o aceptado. El estado actual obviamente comienza en inicio porque las cadenas comienzan a evaluarse desde el estado A. Acá tenemos esta banderita que me dice si sigo evaluando
cada uno de los símbolos dentro de la cadena y el contador, ¿no? Ya sabemos para qué es el contador. Y lo que viene aquí adelante es solamente traducir las transiciones, ¿no? Esto me permite saber si ya llegó al final de la cadena. Y aquí me dice, si estoy en el estado A, fíjense que aquí hay 3 transiciones, entonces van a haber 3 if. Acá hay un primer if, acá hay un segundo if, y aquí hay un tercer if. Vamos a ver qué ocurre en cada uno de esos if. Bien, diga, acá yo, si el símbolo leído es un dígito, ¿no? En lenguaje C++ hay una función dentro de hay una librería que se llama ctype, me imagino en otro lenguaje sabrá lo mismo, que pregunta si es un dígito, entonces voy al estado C. O sea, esta transición es esta de aquí. Después digo, si estoy en el estado A y el símbolo leído es un signo menos o un signo más, entonces me voy al estado B. Sería ese de aquí. Si estoy en el estado A y el símbolo leído es un punto, me voy al estado F. Entonces aquí hemos definido ya las 3 transiciones que salen a partir del estado A. Para el estado B, lo mismo, ¿no? Si el símbolo leído es un dígito, entonces me voy a C. Acá está la transición. Si el símbolo leído es un punto, o es un signo más, o un signo menos, me voy al estado F. Ya, no hay más transiciones, entonces solamente hay 2 if. 2 transiciones, 2 if. En el estado C, si estoy en el estado C y el símbolo leído es un dígito, me quedo en el estado C. Acá está. Si el símbolo leído es un punto, me voy al estado D. Acá. Si el símbolo leído es un signo más o un signo menos, me voy al estado F. ¿No? Después acá. Si estoy en el estado D, el símbolo leído es un dígito, me voy al estado E. Acá. Si el símbolo leído es un signo más o un signo menos, me voy al estado F. Acá. ¿No? Ahora aquí. Si el símbolo, estoy en E. Si estoy en el estado E. El símbolo leído es un dígito, entonces me quedo en E. Acá está. Si el símbolo leído es un signo más, un punto, un más o un menos, me voy al estado F. ¿No? Y si estoy en el estado F, fíjense, acá chicos, si es un dígito, me quedo en el estado F, ¿no? Fíjense que esta línea no está graficada acá, o sea, debería estar graficada, ¿no? Si es un punto, un signo más, un signo menos, me quedo en el estado F, ¿no? ¿Lo logras ver, Richard? Sí, profesor. ¿No? Muy bien, entonces, justamente tu pregunta iba a la corrección. Acá en el programa sí está indicado que me quedo en el estado F, ¿no? Al final, entra a la cadena, se evalúa en el autómata, no sé en cuál estado llegó, entonces evalúo si el estado actual es el estado final. Fíjense que el programa es igual a lo que analizamos anteriormente, la cadena es aceptada, o sea, un número real. Y si no, la cadena es rechazada. Bien. Entonces ya hemos visto 2 ejemplos de cómo podríamos programar un autómata finito determinista. Entonces, para eso, todos los estados deberían estar, el autómata debería estar en un estado. Recuerden que en programación, la computadora ejecuta solamente una línea a la vez. El procesador, sigue la programación, ejecuta una línea y siempre va a estar solamente en un estado. O sea, aquí, por ejemplo, no es posible que hayan 2 estados funcionando. O sea, el programa no podría funcionar. Aquí les estoy dejando un ejercicio para la casa, ¿no? ¿Cuál es el ejercicio? Dibujar un autómata. Bueno, a partir de lo que acabamos de ver aquí, les pido dibujar un diagrama de transiciones de un autómata finito determinista que acepte un número entero.
ojo, ahora acepte un número entero. O que tenga parte decimal. ¿Qué significa este O? Que podría aceptar, por ejemplo, este símbolo. No, acá tenemos ejemplos. Acá tenemos ejemplos. Podría aceptar un número entero, cosa que en el ejemplo anterior no lo teníamos, o podría aceptar números que tengan parte decimal, ¿no? Y que solamente puede aceptar cadenas de símbolos que tengan la forma de los siguientes ejemplos, ¿no? O sea, es el mismo ejemplo anterior, pero ahora le estamos sumando esto. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, muy sencillo. Solamente tendríamos que agregar acá. Ya, salió súper mal. Bueno, acá habría que colocar un símbolo. Un círculo. A ver, vamos a ver qué tal sale con el mouse. Ya. Al agregar esto, significa que ahora el autómata no solamente va a aceptar números que tienen parte decimal, sino también va a aceptar números que no tienen parte decimal, o sea, números enteros, ¿no? En este caso, ¿qué cambiaría? Que esto ya no sería E, sino sería E, C, ¿no? E, C, porque C también sería un estado de aceptación. Ahora tenemos un autómata que tiene dos estados de aceptación. Por eso acá la palabra O es clave, ¿no? La palabra O me dice que va a haber dos condiciones o dos estados de aceptación. Después dice, desarrolle un programa en el lenguaje de programación que usted prefiera y que permita determinar si una cadena ingresada es un número entero o si tiene parte decimal, ¿no? En caso que la cadena haya sido aceptada, o sea que cumpla alguno de esos dos casos, deberá mostrar la salida del programa en la salida entero o real. O sea, el autómata, de acuerdo al estado, si llegó al estado C, me dice que es un entero. Si llegó al estado E, es un real. Y si no cumple ninguna de estas formas, deberá ser rechazada. ¿Se entiende el ejercicio? Vero, Verito. Sí, sí se entiende, profesor. Ya. Bien, entonces, la próxima clase voy a pedirles a cualquiera de ustedes que me muestre la solución, ¿ya? En el lenguaje que ustedes quieran. No lo voy a revisar, solamente voy a escoger al azar a 3 estudiantes y esos 3 estudiantes al azar me tienen que mostrar la solución. Bien. Hay otros ejercicios para la casa. Describe los autómatas finitos deterministas que acepten los siguientes lenguajes del alfabeto 01. Es decir, que deberá escribir el lenguaje para cada autómata y hacer el diagrama de transiciones. Por ejemplo, acá dice, el conjunto de todas las cadenas que terminan en 00. ¿Cómo sería? El conjunto de todas las cadenas que terminan en 00. Acá. El conjunto de todas las cadenas con 3 ceros consecutivos. No necesariamente al final. ¿No? ¿De acuerdo? Acá es la condición. Otro, el conjunto de cadenas que contengan la subcadena 011. Acá, considere el autómata finito determinista cuya tabla de transiciones se muestra aquí. Dibuje el diagrama de transiciones y describe el lenguaje aceptado por el autómata. O sea, hay que definir el lenguaje, ¿no? Y también hacer algunos ejemplos sobre los tipos de cadenas que son aceptadas. Y lo mismo para esta otra tabla de transición. Acá hay otro ejercicio para que se diviertan en casa. Acá hay otro ejercicio. Aquí hay que hacer el programa. Este ejemplo ya lo analizamos. Es un autómata que acepta cadenas que tengan número par de ceros y número par de unos. Entonces ahora hay que programarlo, ¿no? Si ustedes entendieron este ejemplo, pues el resto se repite. Es muy similar. Y después dibuje un autómata finito determinista que indique si una cadena determinada es un correo electrónico que tenga la forma
aquí. Es un correo electrónico que tenga la forma. Por ejemplo, acá tenemos Juan.Pérez1, ¿no? Pérez1, o sea, termina en 1. Fíjense, acá hay su nombre y apellido, ¿no? Y acá el 1, 2, 3, o sea, quiero saber si cumple esta regla. Acá hay otro símbolo, el arroba, y acá gmail.com. Realice el programa que tenga como entrada una cadena y determine si la cadena es parte del lenguaje que acepta los correos electrónicos de la forma descrita. Si la cadena es aceptada, deberá mostrar un mensaje aceptado, de otro modo rechazado. Bien, chicos, con eso estaríamos terminando esta primera parte de los autómatas finito deterministas. Y la siguiente sesión, que sería el día viernes, entraríamos a los autómatas finitos no deterministas, ¿no? Que son autómatas parecidos a estos, pero que tienen una variante. Los autómatas finitos no deterministas, en ese caso, los autómatas pueden estar en 1, en 2, en 3 o en 0 estados a la vez, ¿no? Entonces, es un poco más extraño. Bien, no sé si tienen alguna consulta, chicos. Adela. Ninguna, profesor. Bien. Adela, ¿se está entendiendo? Sí, A veces tengo la sensación que no entienden. Algunos sí entienden y otros no entienden. ¿Tú cómo estás? ¿En cuál grupo? en el medio. En el medio. En el medio significa que no estás entendiendo. Bien, hay que repasar. Bueno, hablando de repasar. Hablando de repasar. ¿Dónde está? No, aquí. Hay una lectura acá, chicos, que si tienen dudas, por ejemplo, si no me entienden nada, ¿no? Así como Adela que no me entiende, o me entiende poquito, hay una lectura, a ver aquí, material de clases, lecturas. Hay una lectura que es autómatas finitos deterministas, ¿ya? Entonces lo pueden leer. El único problema es que la nomenclatura que se usa acá en este libro es un poquito diferente a la que estamos usando en clase, pero al final todo es igual, ¿no? Y si se quieren adelantar a lo que viene para la próxima clase, pueden leer esta lectura 5, que es Autómatas finitos no deterministas, del mismo autor Hopcroft, ¿no? Que este es el autor, digamos, tiene este libro que es el libro referencial para este tema de autómatas finitos deterministas. Bien, chicos, bueno, con eso yo creo que ya vamos terminando la clase del día de hoy. Voy a terminar la grabación